Pues como les decía, hoy vamos déjenme ponerlo en modo presentación. Hoy vamos a empezar otro tema. Hoy vamos a empezar el tema de energía. El tema de energía es un tema un poquito largo. Lo vamos a dividir en 3 clases. Esta es como más teórica. Posteriormente, en la siguiente clase vamos a ver ya las fórmulas para calcular energía en pues, los requerimientos energéticos. Y después, en la última clase de energía, vamos a estar practicando y haciendo ejercicios, pues para que quede todo esto bien claro. Entonces, hoy es una clase chiquita, pero es una clase teórica. Entonces, como les decía, pues sí los necesito despiertos para que pues vayan entendiendo toda esta parte o dónde surge o dónde va saliendo todo. Y al final es algo que ocupamos en nutrición todos los días, todo el tiempo. Y entonces, la definición de energía como tal, pues es la capacidad para realizar un trabajo. Se define como tal como la capacidad para realizar un trabajo. O esa es la definición que ocupan en física, porque toda esta parte de energía o de cómo se ha estudiado la energía en el cuerpo, pues mucha de ella proviene de la física y de las leyes de la termodinámica. En nutrición, cuando nos referimos a energía, se refiere en la manera en la que el cuerpo utiliza la energía localizada en los alimentos, pues para su propia subsistencia y para cumplir con todas sus funciones vitales. Entonces, como vimos ya en las clases pasadas, pues el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, al final se traducen en que nos van a dar energía que nos va a ayudar pues a subsistir, ¿sale? Entonces, de manera general, decimos que la fuente última de toda energía en los organismos vivos va a ser el sol. Sin el sol, la vida como la conocemos, por lo menos, no sería posible o no existiríamos. Entonces, por eso decimos que el sol es la fuente última de toda energía y sin el sol, pues no podría subsistir la vida, por lo menos no como la conocemos. Entonces, por lo menos existen seres vivos como las plantas que producen su propia energía. Entonces, a estos seres vivos que producen su propia energía se les conoce como autótrofos. Y bueno, un ejemplo claro es las plantas que a través del sol hacen fotosíntesis y esto les ayuda a crear sus propios nutrientes y sus propias formas de energía, además de que van a asimilar sustancias o estas sustancias inorgánicas las van a transformar en orgánicas y que además absorben agua y minerales de la tierra. Entonces las plantas, producen sus propios nutrimentos a partir del sol y esto al final los van a convertir en energía. Los animales y los humanos somos heterótrofos. Esto quiere decir que no producimos nuestros propios nutrimentos y que por lo tanto los tenemos que consumir. Entonces ya vimos que los consumimos en los alimentos. Entonces, por ejemplo, los animales, si nosotros consumimos las plantas y otros animales para obtener los nutrimentos y energía y aparte de las vitaminas y los minerales que también vimos que nos van a ayudar a todo este proceso y que también nos van a ayudar a obtener energía. Si bien las vitaminas y los minerales no nos aportan energía como tal, nos ayudan a transformarla en energía en nuestro cuerpo. Por lo tanto, también son indispensables, como veíamos en las clases pasadas. Entonces, el por ello de por qué vimos todo un tema de hidratos de carbono, todo un tema de lípidos y todo un tema de proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el alimento, ¿no? El alimento en forma de hidratos de carbono, de lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Cuando nosotros consumimos este alimento, pues la energía se encuentra justo en nuestros enlaces que van a formar los hidratos de carbono, los lípidos, la proteína. Sin embargo, esa energía no es aprovechable como tal o no, así como está o se encuentra en el alimento, no la podemos aprovechar y utilizar como forma de energía. Por eso es que pasa un proceso de digestión y absorción que ya vimos individualmente para que nosotros lo podemos desdoblar en moléculas más pequeñas como glucosa, ácidos grasos o aminoácidos que van a pasar con un proceso de oxidación a través del oxígeno
que nosotros obtenemos cuando respiramos, y a través de esa oxidación nosotros vamos a transformar esa energía en una energía ya utilizable para el organismo y construimos grandes moléculas de energía, que por ejemplo es el ATP o el NAD o el FAT que veíamos en los procesos metabólicos. Decimos que el ATP es la moneda energética de todo el cuerpo porque a partir de ella pues producimos la energía necesaria para realizar todas nuestras funciones, o es la gran molécula de energía que nosotros necesitamos pues para subsistir. Sin ella pues no sería posible subsistir, y como ella proviene de los alimentos, sin los alimentos no subsistimos. ¿Sale? Entonces tenemos diferentes tipos de energía en el organismo o que están actuando en el organismo. Cuando nosotros consumimos el alimento en forma de hidratos de carbono, proteínas o lípidos, se le conoce como una energía química, y como les mencionaba, esta energía química se encuentra en los enlaces de esas moléculas de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Posteriormente, nosotros a través de todo el proceso transformamos esa energía en una energía utilizable para el organismo en forma de ATP. Eso también lo conocemos como un tipo de energía química. Y esa energía química, o a partir de esa energía química, vamos a desprender otros tipos de energía que nos van a ayudar a subsistir. Y tenemos la energía térmica o el calor que necesitamos o que mantenemos para nuestra subsistencia, la energía mecánica que utilizamos cuando nos movemos y la energía eléctrica. Vamos a ir viendo cada una de estas. Pero sí vemos cómo a partir de una energía química que nosotros obtenemos en forma a través de los alimentos, pues la transforma en el cuerpo en energía utilizable que vamos al final a desprender en otro tipo de energía. Entonces, ¿se acuerdan que mencionábamos o que todos esa famosa ley de la física en donde la materia no se crea ni se destruye? Bueno, pues aquí es lo mismo, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces vemos como a partir de una energía que existe en los alimentos, nosotros la transformamos en otro tipo de energía. Entonces siempre vamos a estar funcionando a través de esa energía. Y entonces tenemos la energía térmica o la energía de calor, y esta es la que se produce en mayor cantidad en nuestro cuerpo y se sabe que se produce alrededor del 50% de esta energía a través de esta energía producida y se transforma en energía térmica. Esta energía térmica lo que nos va a ayudar es a justo mantener una temperatura constante, porque para que nosotros podamos desarrollar todas las funciones metabólicas que veíamos en las clases pasadas, necesitamos una temperatura constante, y para que las células sobrevivan en nuestro cuerpo y realicen todas sus funciones de acuerdo, necesitamos esa temperatura constante. Por lo tanto, si la energía térmica o cuando la energía térmica se encuentra alterada o no la producimos de manera adecuada, tampoco las funciones como el metabolismo o el intercambio celular se realizan de manera adecuada. Ahora tenemos también la energía mecánica que se utiliza para realizar movimientos de velocidad y fuerza. La energía mecánica se utiliza para realizar tanto movimientos voluntarios como involuntarios. Movimientos voluntarios, pues todos aquellos que realizamos conscientemente, pues como por ejemplo cuando corremos, cuando saltamos, cuando movemos un objeto, cuando realizamos ejercicio, pero también es importante tomar en cuenta que dentro del cuerpo todo el tiempo se está moviendo y que esos movimientos nosotros no los controlamos y son involuntarios. Y bueno, esto se refiere como por ejemplo a los latidos del corazón, a la contractilidad del intestino, a la contractilidad muscular. Entonces esos van a ser movimientos involuntarios y que también van a estar gastando energía en nuestro cuerpo. Y a eso se refiere la energía mecánica. Por lo tanto, sin la energía mecánica que también producimos, pues sería imposible la vida, porque necesitamos de todos estos movimientos, por lo menos involuntarios, pues para cumplir con todas sus funciones de subsistencia en el cuerpo. Posteriormente tenemos la energía eléctrica, y esta pues se utiliza principalmente en las membranas cuando hacemos el intercambio osmótico, en el que veíamos que participa el sodio en la clase pasada.
y también por la transmisión de impulsos nerviosos, y esto principalmente se da en las neuronas. Entonces nosotros sabemos que a partir de estos impulsos nerviosos que tienen las neuronas, pues es que nosotros realizamos todas las actividades. También sin ella, pues la vida no sería posible o la subsistencia del cuerpo. Entonces sí vemos cómo a partir de la energía que nosotros consumimos en los alimentos, pues lo que vamos a hacer es transformarla en otra energía que va a estar haciendo posible que subsistamos o que el cuerpo realice todas sus funciones necesarias. Ahora, ¿cómo medimos esa energía? Hay dos fuentes principales o dos unidades principales en las que nos medimos. En México y en la mayor parte del mundo se utiliza la unidad de caloría o kilocaloría. Entonces decimos que la caloría es una unidad de energía térmica que equivale al calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada a 1 grado Celsius a nivel del mar y a una temperatura constante. Entonces, esta es una unidad de medida de energía térmica. 1 kilocaloría es igual a 1000 calorías y nosotros lo que ocupamos son kilocalorías. Ahora también tenemos los joules. Como les decía, estos normalmente, por lo menos aquí en México, no se ocupan, pero bueno, es importante que los conozcan porque muchas veces vienen en los alimentos o en los etiquetados de algún otro país. Y esta es la unidad de energía necesaria para desplazar una masa de 1 kilo a una distancia de 1 metro aplicando la fuerza de 1 newton. Entonces, 1 kilojoules es igual a 1000 joules. También lo que nosotros cuando lo consumimos o la energía que consumimos en forma de alimentos, pues normalmente también se reporta en kilojoules y no en joules. ¿Y la equivalencia, Gerardo? Es que justamente me causaba como confusión esa parte de las kilocalorías, porque todo el tiempo se habla de calorías, 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 y nunca como tal del término kilocalorías. Y por lo general en los etiquetados y todo eso viene siempre con la K antes de calorías. O sea, viene Sí, siempre como kilocalorías. sí, tenemos como, es más como algo de terminología. Tenemos a ocupar el sufijo de caloría, pero en realidad cuando nos referimos a kilocalorías. La caloría simplemente es la unidad pequeñita de la kilocaloría y todo lo que nosotros consumimos y a partir de cómo calculamos la energía y la energía de los alimentos y la energía que nosotros necesitamos está representada por kilocalorías. Cuando, por ejemplo, no sé si han visto como estas bicicletas estáticas que a veces traen cuántas calorías quemas y viene como por calorías y no por kilocalorías. En realidad a lo que se refieren es a kilocalorías. Las calorías no es una unidad que se ocupe como comúnmente porque es una unidad muy, muy chiquita. Entonces no se ocupa comúnmente y ocupamos kilocalorías. Normalmente cuando ven calorías se refieren a kilocalorías. No se hagan bolas. A veces sí causa un poquito de confusión o a veces otras terminologías que ocupan es que la caloría la representan para referirse a kilocalorías, en lugar de ponerle la kilocaloría o la K de kilocalorías antes de la cal, lo que hacen es poner la C de la caloría grande o en mayúscula y poner cal. A eso también se refiere como kilocalorías, pero son terminaciones. No se confundan. Siempre utilizamos kilocalorías. Las calorías, la verdad es que no son representativas y casi nunca las utilizamos. ¿Sale? Ok. Y decíamos que la equivalencia de 1 kilocaloría representa 4.184 kilojoules. Como les decía, nosotros casi no los ocupamos, pero es importante que los conozcan. Entonces, 1 kilocaloría es igual a 1000 calorías. Y nosotros vamos a estar trabajando con el término de kilocaloría cuando vemos la cantidad energética que tiene un alimento o la cantidad que nosotros necesitamos de energía o la cantidad de energía que necesita el cuerpo, lo estamos midiendo en kilocalorías. Ahora, ¿cómo es que nosotros determinamos el valor energético de los alimentos? ¿Se acuerdan que en las clases pasadas
veíamos cuánta energía nos aportaba cada nutrimento. Entonces, esos nutrimentos al final son los que van a formar el alimento. Estos factores energéticos se le conocen como factores de Atwater, y este fue un científico que realizó ensayos para determinar la energía de los macronutrientes provenientes de los alimentos. Y de estos ensayos pues se obtuvieron estos factores. Entonces, nada más para recordamos que los hidratos de carbono nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos 9 kilocalorías por gramo y las proteínas 4 kilocalorías por gramo. Aunque el alcohol no es un nutrimento como tal, también nos proporciona kilocalorías, y estas son 7 kilocalorías por gramo. Es importante que lo sepan. Normalmente pues no lo ocupamos y no ponemos alcohol en los planes de alimentación que manejamos, pero es importante que sepan que el alcohol nos proporciona 7 kilocalorías por gramo, porque van a encontrarse casos donde tienen que calcularlo. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cuántas kilocalorías hay en un vaso de 200 mililitros de leche. ¿Trajeron su calculador? Bueno, seguramente tienen calculadora en el celular. Entonces tenemos que este vaso de 200 mililitros de leche tiene 6.6 gramos de proteína, 7.4 gramos de lípidos y 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, para que yo pueda calcular cuántas kilocalorías estoy consumiendo o cuánta energía en forma de kilocalorías estoy consumiendo en un vaso de 200 mililitros de leche, pues tengo que sacar el cálculo. Entonces, ¿cuántas kilocalorías decíamos que aportan las proteínas? 4. 4. Entonces, decíamos que son 4 kilocalorías por gramo, por lo tanto, vamos a multiplicar esos 6.6 gramos de proteína por 4 kilocalorías. ¿Cuánto nos da? 26.4. Ok, entonces nosotros en un vaso de 200 mililitros de leche, es leche entera, tenemos 26.4 kilocalorías que corresponden a las proteínas. Ahora, ¿cuánto dijimos que nos da cuántas kilocalorías nos aportan por gramo los lípidos? 9. 9. Ok, vamos a hacer también el cálculo. ¿Y cuántas kilocalorías obtenemos? 66.6. Ok, entonces en un vaso de 200 mililitros tenemos 66.6 kilocalorías que corresponden a los lípidos. Y en hidratos de carbono, igual. ¿Cuántas kilocalorías nos da? 40. 40. Nosotros, si sumamos la cantidad de kilocalorías de las proteínas, de los lípidos y de los hidratos de carbono, nos va a dar las kilocalorías totales que contiene un vaso de 200 mililitros de leche. ¿Cuánto nos da si lo sumamos? 133. Ok, 133. Entonces, en un vaso de leche de 200 mililitros tenemos 133 kilocalorías. Así es como nosotros obtenemos el factor energético o la cantidad de energía que tiene un alimento a través de los gramos de proteína, de los lípidos y de los hidratos de carbono, haciendo la multiplicación. Y esto es importante porque posteriormente lo vamos a estar utilizando y es importante que sepan de dónde proviene. Entonces, las etiquetas nutricionales pues normalmente ya nos vienen por gramos y nosotros podemos calcular la cantidad de kilocalorías que corresponden a las proteínas, a los lípidos o a los hidratos de carbono. Las etiquetas nutricionales o las etiquetas de los productos normalmente nos vienen por porción, y a veces tenemos más de una porción en el alimento. Entonces también es importante que se fijen para que obtengan todas las kilocalorías que están en el alimento y no solo en la porción, porque o muchas veces no solamente nos comemos la porción, sino todo el paquete.
Entonces, ¿sí se fijan de dónde sale, Brenda? Sí, una pregunta, por ejemplo, ese tipo ya como los minerales como el calcio y así, no nos van a proporcionar energía, ¿verdad? Entonces no se contaría como en el cálculo. Ah, sí, justo. Aquí sí aquí justamente por eso puse el calcio. Sí, lo que veíamos es que los micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas, no nos están aportando, no nos aportan energía como tal. Nos ayudan a producir esa energía dentro del cuerpo o a transformar la energía de los alimentos, pero no nos aportan energía como tal. Los macronutrientes, que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, esos sí nos están proporcionando energía, pero los micronutrientes como el calcio o las vitaminas no nos proporcionan energía, por lo tanto no lo incluimos en el cálculo. ¿Sale? Vale, gracias. Eso lo tenemos que tener muy presente. Ok. Entonces, si se fijan cómo sale de cada uno, pues ustedes ya podrían hacer sus propios cálculos. Ok. Ahora, tenemos las necesidades energéticas que tiene el organismo, las necesidades energéticas que nosotros necesitamos para cumplir todas nuestras funciones. Entonces tenemos que las necesidades energéticas se van a definir como la ingesta energética que es necesaria para compensar el gasto de energía. Es decir, todo lo que ingerimos para compensar todo lo que nosotros gastamos. Ya vimos que todo lo que nosotros gastamos viene en forma de energía térmica, de energía eléctrica y de energía mecánica. Entonces, todo eso va a componer el gasto de energía o en todo eso estamos gastando la energía. Ahora, estas necesidades energéticas son individuales y van a depender de muchas condiciones fisiológicas y de factores determinantes. Dentro de los factores determinantes, las necesidades energéticas dependen de la edad, del sexo de la persona. No es lo mismo las necesidades energéticas que tiene un hombre o una mujer y de la cantidad de actividad física que realice. Estos son factores determinantes que siempre, 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 siempre van de la mano con las necesidades energéticas. Por lo tanto, no es lo mismo las necesidades energéticas de una persona de 20 años con una persona de 40 años. O no es lo mismo las necesidades energéticas que tiene una persona que hace actividad física vigorosa a una persona que es sedentaria. Entonces, en todo esto va a depender las necesidades energéticas. Por lo tanto, las necesidades energéticas siempre deben ser individualizadas y también hay factores fisiológicos que hacen que estas necesidades energéticas aumenten o que disminuyan. Dentro de los factores fisiológicos que hacen que aumenten, bueno, pues ya veíamos que los niños, por estar en una edad de crecimiento y porque hay una reconstrucción de tejidos constantemente, precisamente porque estos niños están en crecimiento, las necesidades energéticas aumentan en ellos o son diferentes en ellos a un adulto que pues ya no está creciendo. O también en las mujeres embarazadas, por el hecho de estar creando nuevos tejidos, pues también las necesidades energéticas aumentan, al igual que en la lactancia. Y hay condiciones patológicas o condiciones fisiológicas en el organismo que también hace que estas necesidades energéticas aumenten y por lo tanto pues también tenemos que tenerlas en cuenta al momento de que nosotros calculamos justamente esas necesidades. Y también, como les decía, hay factores fisiológicos que hacen que estas necesidades energéticas disminuyan. Entre ellas, o las más conocidas, pues es la vejez en el adulto mayor no va a ser las mismas necesidades que tiene un adulto, puesto que en ellos los factores o el ritmo de vida es diferente, por lo tanto también hay menos actividad física, por lo tanto necesitan necesidades energéticas menores y también hay ciertas patologías donde promueven o nos hacen que estas necesidades energéticas también disminuyan. No sé si queda claro esta parte. ¿Tienen alguna duda?
No. Creo que no, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces sí queda claro que tenemos factores determinantes que de estas van a depender las necesidades energéticas y que por lo tanto que las necesidades energéticas son individuales. Y entonces nada más para recordar, las necesidades energéticas es la ingesta energética necesaria para compensar el gasto de energía. Ahora, tenemos algo que se le conoce como el balance energético. Y esta va a ser el balance que existe entre el ingreso y el egreso. El ingreso, pues, es todo lo que nos comemos o todo lo que proviene de la dieta, y el egreso va a ser todo lo que gastamos. En el mundo ideal o en lo ideal es que nosotros promovamos ese balance energético, es decir, que lo que consumimos sea similar o igual a lo que estamos gastando. Sale entonces aquí en la imagen de hasta abajo, en los circulitos azules, pues vemos que existe un balance energético porque todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale o a todo lo que estamos gastando. Y esto puede favorecer a un peso o al mantenimiento de peso corporal. Cuando nosotros ingresamos o comemos menos de lo que estamos gastando, pues quiere decir que nuestro ingreso o nuestra dieta va a estar chiquita, chiquita, y todo lo que gastamos somos una persona que realiza mucho ejercicio, que todos los días se para a las 4 de la mañana y corre 11 kilómetros y en la tarde nos vamos a escalar y después andamos en bicicleta. Somos una persona que tiene mucho gasto energético por toda la actividad física. Y si nosotros no estamos compensando ese gasto energético con lo que estamos ingiriendo a través de los alimentos o la energía que obtenemos a través de los alimentos, pues va a causar un desbalance, y este se le conoce como un desbalance negativo, en donde lo que nosotros estamos ingresando no es suficiente contra lo que nosotros estamos gastando. Entonces, estas personas que gastan más de lo que ingresan, pues suelen tener pérdidas de peso corporal. Y como les decía, se le conoce un balance energético negativo. Y tenemos el lado contrario, un balance energético positivo, donde todo lo que ingresamos a través de la dieta es mucho y no logra gastarse a través de, pues, de las actividades que realizamos o de toda la energía que estamos expidiendo por el organismo. Entonces, este se le conoce como un balance positivo, y este balance lo que hace es favorecer un aumento de peso corporal. Entonces, para que nosotros podamos mantener un peso corporal estable o mantener el peso corporal que tenemos, tiene que haber un balance entre el ingreso y el egreso, o el ingreso o lo que comemos contra lo que gastamos. Y eso es lo que nosotros buscamos, o dependiendo pues de la persona, ¿no? Lo que queramos lograr con la persona. En esto se basa el balance energético. Entonces sí queda claro cómo funciona o cómo trabaja la energía en nuestro cuerpo, y cómo siempre tenemos que procurar un equilibrio o lograr alcanzar ese equilibrio, porque no siempre vamos a estar perdiendo peso. A lo mejor es una persona que tiene sobrepeso u obesidad, y entonces sí, nosotros lo que vamos a hacer va a ser promover esa pérdida de peso, pero en algún momento lo que deseamos siempre va a ser encontrar un equilibrio en el mantenimiento de peso corporal, porque no podemos estar promoviendo que siempre esté perdiendo peso. O al revés, si es una persona en la que queremos aumento de peso, pues siempre vamos a buscar que se encuentre un equilibrio después de que logremos ese aumento o esa pérdida de peso que deseamos, y siempre lo deseable es estar en equilibrio entre lo que ingresamos y lo que gastamos. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? No, ¿No, ninguna. verdad? Todo está muy claro. Okay. No hazles preguntas porque no. Ya Un sé, examen ¿verdad? sorpresa. No es cierto. Examen oral. Brenda. Sí, una pregunta. Bueno, cuando se gasta más de lo que consume, ¿se llamaba desbalance negativo? Cuando se gasta, sí,
sería un balance energético negativo. Aquí lo vemos con los signitos. Si gastamos más de lo que consumimos, es un balance energético negativo. Si gastamos menos de lo que consumimos, es positivo. Y aquí es como el igual representa como el equilibrio al que todos, o en algún momento al que todos deberíamos de aspirar. Ok. Entonces, Fernanda. Tengo una duda rápida. Por ejemplo, en los trastornos alimenticios, cuando hay, o sea, cuando se busca un aumento de peso corporal, ya que se llega a tal meta, se pone otra vez el mantenimiento, o sea, como que sea como neutro el gasto energético y la ingesta, o ahí sí se sigue evaluando dependiendo de la paciente o el paciente. La idea o en los trastornos de la conducta alimentaria, cuando nosotros intervenimos como nutriólogos es porque ya esta paciente fue tratada o porque ya está lista como para realizar el cambio y en el cual los nutriólogos podemos interferir. Lo que se busca al principio es justamente promover ese aumento de peso corporal que sea saludable, porque no podemos permitir que se quede con el peso corporal disminuido o un peso corporal que a veces no es compatible con la vida, entonces tenemos que ir promoviendo un aumento de peso corporal progresivamente y al final lo que queremos lograr con este tipo de pacientes es justamente que lleguen a un estado de equilibrio, pero sí son pacientes que tienen que estarse siguiendo constantemente porque el hecho de llegar ya a un mantenimiento o a un balance energético equilibrado, pues a veces no es tan fácil y a veces requiere mucho tiempo o a veces en este proceso sufren muchas recaídas. Entonces sí necesitamos un seguimiento constante e ir aumentando o promover el aumento de peso corporal poco a poco hasta que nosotros lleguemos a un mantenimiento ya de este peso entre lo que ingresa y lo que gasta. Pero sí, siempre va a depender de cómo ha sido la evolución del paciente, cómo vamos a ir promoviendo este aumento de peso y que siempre tiene que ir acompañado de una terapia psicológica o psiquiátrica para que nosotros también podamos tener resultados. Y como les decía, cuando nosotros ya tratamos a estos pacientes, bueno, pues que son pacientes que ya están listas para el cambio. Cuando estas pacientes no están listas para el cambio y nosotros interferimos, puede ser contraproducente. Para eso ya tienen que tener sus terapias psicológicas o psiquiátricas muy bien implementadas. ¿Sí, Brenda? Sí, gracias. Ok. Y entonces, para que nosotros promovamos ese balance energético o para que nosotros aspiremos a ese balance energético, pues tenemos que saber cuánto es lo que estamos gastando para que podamos ver cuánto necesita ingresar. Y es a lo que los nutriólogos le conocemos como el gasto energético total. Y este gasto energético total es nuestro pan de cada día. Y es la cantidad de energía que necesita el organismo para realizar todas sus funciones. Entonces, el gasto energético total, pues va a ser la energía total que necesitamos para realizar todas nuestras funciones que ya vimos anteriormente, y esta se va a componer de tres aristas principalmente, que es el gasto energético basal, el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. El día de hoy nada más vamos a ver el gasto energético basal porque es como el más extenso y el que tenemos que aprender a calcular o el que tenemos que aprender a hacer, ¿sale? Entonces nada más para que quede claro, el gasto energético total se va a componer de estas tres aristas, que es el gasto energético basal, el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Y como decíamos, este gasto energético total pues va a depender de las necesidades energéticas y las necesidades energéticas pues van a depender de lo que veíamos, de los factores determinantes como la edad, el sexo o la actividad física y también de ciertos factores fisiológicos. Por lo tanto, este gasto energético total no es
no es un gasto energético para todos, es un gasto energético individualizado dependiendo de cada situación o de cada condición en específica. Entonces, como les decía, el gasto energético total pues va a ser la suma del gasto energético basal más la enfermedad, ay, se me olvidó, el efecto térmico de los alimentos más la actividad física, es al final lo que nos va a dar el gasto energético total. Ahora, vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Y empezamos por el gasto energético basal. El gasto energético basal va a ser la cantidad de energía necesaria para las funciones fisiológicas esenciales del organismo. Este gasto energético basal es simplemente para las funciones fisiológicas, que es como el gasto metabólico de cada uno de los órganos y sistemas, por ejemplo, del corazón, del hígado, del sistema nervioso, de la actividad cerebral, de los riñones, la respiración. Como veíamos, todos los procesos que están sufriendo en el cuerpo, pues representan una producción de energía, por lo tanto representan un gasto. Entonces, todo eso que está pasando en el cuerpo que nosotros no controlamos, le vamos a llamar gasto energético basal. Sin este gasto energético basal que todo el tiempo estamos gastando o que no se llevaran a cabo una de estas funciones, pues no sería compatible con la vida porque nosotros necesitamos cada uno de los órganos y sistemas. Este gasto energético basal representa alrededor de un 60 a 70% del gasto energético total, normalmente. Todo va a depender pues de las demás condiciones que mencionábamos, como el efecto térmico de los alimentos y de la actividad física, y sobre todo varía en cuestión de la actividad física. Y este gasto energético basal se obtiene o se puede obtener por distintas técnicas. Entre las más usadas está la calorimetría. También existen otras técnicas como el agua doblemente marcada, pero bueno, no son técnicas tan comunes, y ecuaciones predictivas. Nosotros en nutrición, lo que más se ocupa o lo que más ocupamos por su facilidad y por su bajo costo y porque son buenas, o sea, porque son buenas prediciendo el gasto energético basal que tiene el cuerpo, son las ecuaciones predictivas. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo toda esta parte del gasto energético basal y un poquito de la calorimetría para que lo conozcan. Y en la clase posterior, en la siguiente clase, vamos a ver todas las ecuaciones predictivas que hay, porque son muchas, y vamos a ver cómo se calculan y cómo ustedes pueden calcular el gasto energético basal de una persona, ¿sale? Entonces, hoy vamos a ver la calorimetría a grandes rasgos. Y entonces dentro de la calorimetría, que es lo que nos va a ayudar al gasto energético basal, a calcular ese gasto energético basal, es importante que sepamos que existe la calorimetría directa y la calorimetría indirecta. Ahora, estos métodos, pues no siempre son tan usados, sobre todo la calorimetría directa. No siempre son tan usados pues porque requieren un equipo especial y requieren personas que sepan usarlo, y muchas veces no contamos con estas dos vertientes. Entonces es importante que los conozcan. Hay lugares donde los tienen, por ejemplo en el Instituto de Nutrición tienen un calorímetro indirecto, pero no en todas las instituciones los tienen y son poco prácticos o requieren mucho tiempo para realizarse. Entonces, lo que más ocupamos por eso son las fórmulas predictivas o las ecuaciones predictivas, y los otros métodos que también les comentaba para calcular el gasto energético basal, pues también suelen ser muy caros, son muy invasivos para el paciente y también es algo que no se ocupa comúnmente en la práctica clínica. Pero bueno, hablando de la calorimetría directa, va a medir la cantidad de calor producida por el cuerpo en reposo o en actividad. ¿Se acuerdan que decíamos que toda energía que nosotros consumimos y que nosotros gastamos, pues al final se está convirtiendo en otra fuente de energía? Y esa fue una de las fuentes de energía en la que mayormente se convierte es en calor o en energía térmica. Entonces, el fundamento de la calorimetría es medir ese calor o esa energía térmica que el cuerpo está produciendo para ver
cuánto es cuánto es el gasto energético que el cuerpo tiene, y esto se hace en reposo. Esto se puede hacer en reposo o en actividad. En reposo, cuando nosotros queremos ver el gasto energético basal de una persona, pues lo hacemos en reposo, porque únicamente está con las funciones fisiológicas del cuerpo. Y en actividad, cuando queremos ver el gasto energético que tiene cierta actividad a cierta frecuencia. Este es como poco usado y nosotros normalmente lo ocupamos por el gasto energético basal. Como les decía, es un método muy exacto. El problema de esta calorimetría directa es que es poco práctico y es muy costoso. Para que se pueda llevar a cabo la calorimetría directa, son cuartos. Cuartos son como cabinas cerradas y aisladas totalmente a una temperatura constante, donde hay flujos de agua y donde se va capturando todo el calor que se expide y todo a través del CO2 y del oxígeno que se aspira. Entonces, a partir de eso se mide la temperatura del agua, cómo va aumentando o disminuyendo la temperatura del agua, sobre todo aumentando. Y en base a eso se calcula la cantidad de energía que necesita el cuerpo o el gasto energético basal. Esto normalmente, pues para la práctica clínica no se usa y suele usarse más para investigaciones. Y como les decía, bueno, pues se necesitan instalaciones específicas y complejas. Aquí les pongo como una imagen como para que lo puedan imaginar un poquito de cómo es este calorímetro directo y cómo está midiendo todas esas fuentes de calor y cómo a través de esto pues sacan el gasto energético basal. Pero como les mencionaba, pues es muy costoso y se requiere un equipo especializado y una persona también especializada pues, para que pueda hacer justo estas pruebas y no se hacen comúnmente, por lo menos. Y luego tenemos la calorimetría indirecta. Y este es más común, que los encontramos, por ejemplo, en algunos hospitales, pero también es raro que lo encontramos como en la práctica clínica cotidiana, salvo ciertas situaciones. Y esto se refiere a medir el volumen de oxígeno inspirado y el dióxido de carbono expirado. Esta se basa en 3 fundamentos principales y uno es que la energía química de un sustrato se obtiene por la oxidación. ¿Se acuerdan que hablábamos hace rato que cuando nosotros obtenemos o desdoblamos las moléculas para que nosotros nos podamos convertir en energía, necesitamos el oxígeno para que se oxiden estas moléculas y podamos convertirlas en alguna fuente energética como el ATP? Entonces se basa principalmente en esto, que la energía se obtiene de la oxidación completa de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, y que por lo tanto se está consumiendo oxígeno y liberando CO2 y agua. Si se acuerdan también cuando veíamos el metabolismo, por ejemplo, de hidratos de carbono, pues que al final de todo esto se liberaba energía o en forma de ATP, oxígeno, CO2 y agua. Entonces, en esto se basa. Estima la cantidad de calor que produce el organismo a partir de los gases en el proceso involucrado, es decir, a partir del consumo de oxígeno y de la liberación de dióxido de carbono. Y es importante que sepan que esta calorimetría indirecta solo mide hidratos de carbono y lípidos como sustratos energéticos y no considera las proteínas, porque las proteínas liberan nitrógeno que se transforma en urea. Entonces todo el metabolismo de proteínas muchas veces da nitrógeno que el cuerpo desecha en forma de urea y no de CO2. Y a partir de todo este consumo de oxígeno y de la liberación de dióxido de carbono que te da el equipo, se utiliza una ecuación de Weyl, así le conocen, una ecuación de Weyl simplificada, donde a través de fórmulas matemáticas que toman en cuenta, como les decía, estas dos variables, se va a obtener el gasto energético basal y se expresa, como lo mencionábamos, en kilocalorías por día. Y así es como funciona la calorimetría indirecta. Esta es una maquinita de calorimetría indirecta y como les decía, la persona tiene que estar o se tienen que estar midiendo el intercambio entre oxígeno y el dióxido de carbono para que nosotros obtengamos
las kilocalorías que necesita por día, o por lo menos en el gasto energético basal. Y esta calorimetría también necesita condiciones especiales. Uno, pues es el equipo. El equipo no es igual de costoso que la caloría directa, pero sí es costoso. Necesita una persona que esté capacitada pues para realizar este trabajo y que esté familiarizada con el equipo, porque si no, la prueba puede salir errónea y no darnos el resultado. Este equipo también necesita ser calibrado, por lo tanto tiene que estar revisado constantemente, y eso hace también que no muchas veces sea muy práctico en la vida de la práctica clínica diaria. También se utiliza con fines de investigación. Es una prueba que puede tardar alrededor de 30 minutos y que requiere ciertas condiciones, si el paciente venga en ayuno, que no haya realizado ninguna actividad física antes, porque todo esto puede alterar el resultado. Entonces, nada más es importante que lo conozcan. A lo mejor algún día pueden tener el acceso o el acercamiento a alguno de estos. Como les decía, no son tan comunes, pero sí más comunes que la calorimetría directa. Y justamente por esta complejidad y por no tener la facilidad de llevarlo a la práctica clínica es que surgen las ecuaciones de predicción, y estas van a ser ecuaciones matemáticas que a través de ciertas constantes que ya se estudiaron y que ya se obtuvieron a través de estudios y de otras variables individuales de cada uno, pues vamos a obtener un aproximado del gasto energético basal que necesita el organismo. Y este gasto energético basal, como vimos, se compone o es un componente principal del gasto energético total, que nos va a ayudar a calcular cuánta energía necesitamos para lograr un balance energético en nuestros pacientes. Y entonces con eso vamos a dejar la clase de hoy. Como les decía, esta clase es más como de fundamentos teóricos, y posteriormente en la siguiente clase, que es el viernes, vamos a estar trabajando las ecuaciones predictivas. Vamos a ver cuántas hay, cuál es la diferencia entre cada una de ellas, las variables que toman, y que ustedes hagan el cálculo o poner ejemplos para que ustedes puedan realizar el cálculo. Y en la siguiente clase vamos a ver ejemplos o puros ejemplos para que ustedes puedan practicar, o ejercicios para que ustedes puedan practicar justamente calculando este gasto energético total, que como les decía es como el pan de cada día de los nutriólogos, o es lo que tenemos que saber, por lo menos de base es lo que tenemos que saber. ¿Sale alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? Zenet. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanta diferencia hay mm, en la validez de los resultados en la calorimetría y en las ecuaciones? ¿Es mucha o es poquita? En realidad no es mucha. Va a variar en cuestión de la fórmula. Como les decía, hay muchas ecuaciones predictivas. Hay varias, y muchas de ellas lo que hicieron es validarse contra la calorimetría. Entonces no hay una gran diferencia. En algunas incluso son de 100 calorías, en otra de 200 calorías. Entonces todo va pues depender de la fórmula que ocupemos, pero no son muchas. En realidad las ecuaciones predictivas es una muy buena herramienta clínica que utilizamos, y cuando no hay condiciones que alteren como el metabolismo de los pacientes, nos dan muy buena información. Gracias. No de qué. Ok. Entonces, parece que ya no tenemos otra pregunta, ¿verdad?